Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Fuerza Aérea Ecuatoriana se deslinda de la responsabilidad de haber seleccionado a un proveedor cuestionado para la reposición de 4 helicópteros a través de una póliza de seguros. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. El comandante de la FAE asegura que ese tema estuvo exclusivamente a cargo de la Estatal de Seguros Sucre. Aun cuando la empresa Aeroleasing Corp, proveedora de los helicópteros para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, es una empresa investigada en nuestro país dentro de una trama de supuesto sobreprecio en la venta del helicóptero de los bomberos de Quito, la FAE explica que la decisión de contratar a esta compañía fue exclusivamente de Seguros Sucre. La compañía aseguradora como responsable y se mantiene responsable hasta que sean firmadas las actas de recepción definitiva. La Fuerza Aérea únicamente está recibiendo la reposición de un bien. Es la empresa aseguradora la que tiene que responder cualquier otra cosa. Es así como llaman a 8 empresas, invitan a 8 empresas. De las 8 empresas solamente presentan ofertas 3. El comandante dice que la FAE únicamente decidió las características de los helicópteros que requerían en calidad de reposición por la pérdida de 2 aeronaves en 2015 y 2017. El monto alcanzaba para la compra de 4 helicópteros tipo AW-119. Que la Fuerza Aérea no está comprando ningún helicóptero. Está exigiendo a la compañía aseguradora que se le reponga los aviones accidentados. Son 2 contratos. El uno, que es alrededor de 5.600.000, alcanza para comprar 3 helicópteros. Y el otro es de 1.600.000 para uno. Lo que no informó el comandante es que Aeroleasing Corp aún no ha cumplido con el contrato en su totalidad, pues solo llegaron 3 de los 4 helicópteros producto de esta transacción. Lo cierto es que la empresa proveedora es la misma que se involucró en una triangulación de arrendamiento y posterior venta del helicóptero para los bomberos de Quito, que según Contraloría tuvo un sobreprecio de $1.700.000. Y por este caso la Fiscalía investiga, entre otros, al empresario aeronáutico Roberto Damone. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Otro tema, el Consejo de Participación Transitorio denunciará ante la Fiscalía irregularidades en la construcción de hospitales públicos. Un informe de investigación elaborado por la entidad de control sugiere investigar al expresidente Rafael Correa, a 2 exministras de Salud y a otras 5 exautoridades más. Uno de los últimos 4 informes de investigación que aprobó el Consejo de Participación Ciudadana determina que existieron irregularidades en la construcción de hospitales públicos. Una de ellas, la alteración presupuestaria. Por ejemplo, el costo del hospital de Monte Sinaí pasó de $75 millones a 130. El del hospital del Guasmo Sur de 85 millones a 130 millones. El presupuesto del hospital de Esmeraldas pasó de 46 millones a 100 millones. Y el del hospital de Puerto Viejo de 89 millones a 160 millones de dólares. Además, determinaron que existieron cambios en partidas presupuestarias sin la debida justificación, por lo que desde el Consejo de Participación Ciudadana plantearán ante la Fiscalía una denuncia para que se investigue a exautoridades. El expresidente Rafael Correa por el delito de delincuencia organizada por suscribir el decreto ejecutivo 838, con el cual se habría permitido contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta 30% de su valor. Además, que se investigue a la exministra de Salud Caroline Chan y a Karina Vance por peculado, al igual que a la exministra de la Política Doris Solís, el exsecretario de Planificación Fander Falconi y los exdirectores del IES Richard Espinosa, Giovanna León y Camilo Torres, entre otros. Hicimos contacto con la exministra Caroline Chan, quien no reside en el país. Ella informó que no tiene responsabilidad en la construcción de los hospitales, pues los contratos no se firmaron en su administración. La exministra Karina Vance reside en Río de Janeiro por su misión como directora del Instituto Suramericano de la UNASUR. No logramos contactarla. Según la investigación, las irregularidades se habrían dado a través de la constitución y manejo presuntamente ilícito de fideicomisos del IES, con perjuicio hacia sus afiliados y la suscripción de contratos de obra pública con empresas identificadas internacionalmente por prácticas fraudulentas y corruptas, de acuerdo al Banco Mundial, como Engineering Corporation Limited, a quien se le ha entregado 17 contratos de obras públicas en el país, 5 de ellos proyectos de hospitales públicos. El Consejo además pedirá que se audite la denominada acreditación internacional de los hospitales. Dayana Monroy, 24 horas.
El manejo administrativo en el poliducto Pascuales Cuenca vulneró el sistema económico y financiero, causando graves perjuicios a Petroecuador y al Estado. Eso se desprende del informe aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio emitió 4 informes sobre irregularidades ejecutadas en obras del gobierno anterior: el proyecto Toachi Pilatón, la construcción de las escuelas del Milenio, los hospitales públicos y el poliducto Pascuales Cuenca. En el caso de este último, el informe señala que el manejo administrativo vulneró el sistema económico y financiero, causando graves perjuicios a la empresa y al Estado ecuatoriano. Entre otros hallazgos se menciona la suscripción irregular de convenios de pago, reajustes de precios, convenios de terminación anticipada y terminación unilateral de contratos sin sustentos técnicos, económicos y legales, precios superiores a los de mercado, tráfico de influencias y ejecución de procesos administrativos deficientes. En contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Caminosca, los documentos fueron firmados después de los plazos definidos y las multas no fueron cobradas. El poliducto Pascuales Cuenca se gestó en 2008 con un presupuesto de $264 millones. Finalmente, los ecuatorianos pagamos más, cerca de $620 millones. Esta es otra de las obras emblemáticas de la Revolución Ciudadana. En cuanto al contrato con la compañía X, el costo del servicio de fiscalización de la construcción del proyecto se firmó por 21 millones y asciende actualmente a casi 22 millones masiva. El valor de multas no cobradas supera el 5% del valor del contrato principal. El poliducto Pascuales Cuenca hasta la fecha no se entrega formalmente y, según expertos, adolece de graves fallas técnicas, geológicas y de operación del ducto. A inicios de año, el proyecto fue declarado en emergencia. Joana Ramos, 24 horas. El ministro de Comercio Exterior enviará al presidente el próximo 18 de abril el proyecto de ley de fomento productivo parte 2, en el que se encuentran reformas para reducir el desempleo y alternativas para quienes se encuentran en la central de riesgos. En un recorrido por varias fábricas de producción nacional de calzado, llantas y textil en el norte de Quito, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dio a conocer que está listo el proyecto de ley de fomento productivo 2, dentro del cual están reformas sobre el tema laboral, además de incentivos para las personas que están en la central de riesgos. Engloba temas importantes como, por ejemplo, una ley de quiebras, una ley de repatriación de capitales. Se dice que hay más de 130.000 entre personas naturales y jurídicas en el Ecuador que están de alguna manera bloqueados en la central de riesgos. ¿Por qué no darles una segunda oportunidad? El proyecto será entregado al Ejecutivo el 18 de abril para su análisis y posteriormente irá a la Asamblea. Existe una ley de pesca del año 81, pero necesita ser reformada. Necesitamos reformar la ley de alianzas públicas privadas, que no está funcionando como debería funcionar, con la agilidad, con la eficiencia que debería funcionar. Una ley, y otra que es importante, es la ley de mercado de valores. Según Campana, existe en el país 8 millones de personas que están en el desempleo y subempleo, y eso le preocupa al Estado. ¿Qué pasa con las mujeres, con los señores mayores de edad, con los emprendedores, con los jóvenes que quieren emprender y le piden una hoja de vida cuando recién están graduados y no logran incorporarse dentro del código laboral rígido que existe actualmente? Dijo también que visita las fábricas del país con el objetivo de informar sobre los distintos incentivos que tiene el gobierno para la producción nacional. Nuestro interés, atraer inversiones, generar fuentes de empleo a través del sector privado, sector productivo ecuatoriano, no importa el tamaño de empresa, que sea grande, mediana, pequeña o pequeñita. Todas son importantes, todas son parte del tejido empresarial, todas generan empleo. Además señaló que en 2 semanas se firmará un acuerdo comercial con Reino Unido, donde se exporta banano, camarón, sombreros de paja, toquilla, entre otras cosas, con el objetivo de mejorar los acuerdos entre las dos naciones. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El consejero Luis Verde Soto presentó oficialmente el primer borrador de reformas al Código de la Democracia que enviará el Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional y que aspira a que en mayo el organismo legislativo comience su tratamiento.
Hasta febrero del 2020, Ecuador debería tener ya un nuevo código de la democracia previo a las elecciones generales del 2021. En eso trabaja el órgano rector, el Consejo Nacional Electoral. El consejero Luis Verde Soto presentó los 6 grandes temas de las reformas. El primero es el cambio del método de asignación de escaños para que se garantice la proporcionalidad. Aplicaría el método Webster para asambleístas y concejales y el método ARE para juntas parroquiales. Con esto garantizamos una construcción moderada de mayorías y no esta construcción irracional que se produjo, ¿no es verdad?, cuando utilizábamos el método D'Hondt. Y respecto a las organizaciones políticas, aspiran a que éstas se autorregulen consolidando partidos nacionales y provinciales, ya no cantonales ni parroquiales, y que se elimine el requisito de las firmas. ¿Cómo sustituir el que haya organizaciones políticas que adicionalmente, ¿no es cierto?, cumplan requisitos, pasen una barrera para estar presentes en la política? El sistema que hemos optado es un sistema muy usual este rato en el mundo, que es el de la reposición de gastos de campaña. Si es que hay un candidato que cree que tiene las virtudes suficientes para tener más del 4% de que establece la ley, se presenta sin más requisito y condición que la de reponer los gastos ocasionados. Y para candidatizarse únicamente podrán hacerlo quienes hayan permanecido más de 2 años en una organización política. Este rato Ecuador tiene partidos de alquiler, evitaremos la compra de partidos y organizaciones y evitaremos fundamentalmente de que quienes participen en la política y en las listas sean novatos. Esto no inhibe que tengamos una fracción, ciertamente, que se pueda afiliar un 10% de personas que puedan ingresar. Además se aplicarán 2 debates obligatorios y pese a que proponen reglamentar el gasto privado, no eliminarán el gasto público de promoción electoral para la campaña en medios. Aunque esto todavía está en debate, pues hay diversas posturas entre los consejeros de este organismo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombrará al nuevo defensor del pueblo la próxima semana. Este viernes se cumplieron las audiencias de impugnación en contra de los 2 postulantes impugnados de los 4 finalistas. Esta es la quinta y última fase del proceso de designación de defensor del pueblo. En este concurso solo quedaron 4 finalistas, los mejor puntuados de todo el proceso, y este viernes se cumplieron las impugnaciones ciudadanas contra 2 de ellos. Documentos que el doctor Carrión apareja a su postulación nos hace ver que tiene un grado de magíster en estudios políticos aplicados en el extranjero. Sus estudios son políticos y no en derechos humanos, como se necesitaría que tenga la persona que se ha encargado de la Defensoría del Pueblo. La institución de la Cruz Roja Ecuatoriana es una institución de derechos humanos. Por Dios, desconocer eso y pensar que el derecho internacional humanitario no se relaciona con los derechos humanos es realmente haberse pasado la clase de derecho constitucional. A Carrión, que es el mejor puntuado, que aspira al cargo de defensor del pueblo, también le acusaron de haber sido declarada persona no grata en la Cruz Roja donde trabajó. Pero él justificó diciendo que lo hicieron por razones políticas. Yo estoy acá para pedirles a ustedes que el defensor del pueblo que han de nombrar sea un hombre o mujer que como tomador de decisiones de turno realmente responda a los intereses de los sin voz de nuestro país. Sonia Andrade dice que combine con ella en pagarle la suma de $25.000. Nada más falso. Si dice que miento, que lo pruebe. No hay contrato, no hay nada, no hay principio de prueba por escrito. Moscoso es el tercer mejor puntuado del proceso y dependiendo de la decisión del Consejo de Participación Transitorio, el orden de la lista de postulantes podría variar y eventualmente las 2 mujeres, Gladys Potes y Zaida Rovira, podrían tener opción para ocupar el cargo de defensor del pueblo. El Consejo de Participación Transitorio tiene previsto anunciar la próxima semana qué impugnaciones al lugar y cuáles no. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Federación Médica Ecuatoriana pide a las autoridades actualizar el cuadro básico de medicamentos que hace más de 6 años no ha sido revisado. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 2 años hay que renovar el cuadro de medicamentos, sobre todo para las enfermedades raras y catastróficas.
Ya no recuerda exactamente el número de veces que sobre este tema le han hecho pedidos a distintas entidades del gobierno, incluido el respectivo ministerio. Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, dice ya no entender por qué el Estado no se preocupa por actualizar el cuadro básico de medicamentos y así garantizar el real acceso a los costosos fármacos que pacientes con patologías raras y catastróficas del Seguro Social requieren para afrontar su enfermedad, como Carlos, quien cada 15 días se debe inyectar algo que no hay. Cada paso que yo doy es un dolor para mí. La Ley Orgánica de Salud dice claramente que el Ministerio de Salud facilitará el acceso a los medicamentos para enfermedades catastróficas. Y lo menos que está haciendo el Ministerio de Salud es facilitarle el acceso. La última vez que el régimen se preocupó por actualizar el cuadro fue en el 2013. 12 meses después, es decir, en el 2014, la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de la Salud inició la respectiva revisión anual, pero la tarea le tomó hasta mayo del 2018, es decir, 4 años. Y a casi 5 todavía no se vuelve realidad. Ahora el viceministro de Salud, Carlos Durán, sale a decir que van a crear una nueva comisión técnica para que revisen nuevamente el cuadro, que se demorará quién sabe cuánto tiempo más. Que la excusa, cuenta Carrasco, siempre ha sido lo económico. Pero no podemos seguir escondiendo la verdad y dilatar este proceso que al final del día perjudica a pacientes que no reciben sus medicamentos y muchos de ellos terminan falleciendo. Entre los 50 nuevos fármacos que tras la revisión del 2014 ya deberían haberse sumado a los 399 principios activos y las 787 fórmulas que conforman el cuadro de medicamentos básicos, hay un nuevo tratamiento para la diabetes, que es la segunda causa de muerte en Ecuador de hombres y mujeres. Sería bueno que el gobierno pueda ampliar y meter estas insulinas especiales que son bastante costosas, porque facilitan la vida de las personas que tienen diabetes. Cabe recordar que aquello de que los pacientes puedan acceder a un tratamiento adecuado es algo que también reza la Constitución Nacional. En el numeral 7 del artículo 363 dice que el Estado será el responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Precisamente lo que no se da. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias, amigos, y retomamos el tema electoral. La Comisión Técnica del Sistema Informático que supervisó el proceso electoral presentó su informe en el que explica que hubo situaciones agravantes para los problemas de transmisión de información que no fueron notificados con tiempo. Pese a que no se atreven a usar el término negligencia, los miembros de la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático reconocen que hubo problemas y fallas en los procesos que finalmente terminaron en los inconvenientes para la publicación de resultados en el portal web del organismo electoral. Sí hubo un manejo inadecuado del problema. Si eso se puede ya calificar como negligencia, vendrá en investigaciones posteriores que sin duda se tienen que hacer. Hubo problemas muy serios, muy severos en la publicación de los resultados que hizo que el sistema de difusión a través de la página web del CNE prácticamente dejó de funcionar adecuadamente. Esto porque ya el día sábado ocurrió un incidente similar a la falla del domingo, cuando los usuarios no podían ingresar a ver los resultados y la situación calificada de alto riesgo no fue notificada. Eso ocurrió antes. Este servicio permaneció suspendido al menos hasta el domingo a las 10 de la mañana. Esta situación de alto riesgo justamente lo que encontramos que no fue notificada a los niveles superiores de la institución. Cuando se dieron estas dos crisis el sábado y la más importante y crítica el día domingo, no se puso en práctica estos procedimientos para recuperación de incidentes, estos protocolos de actuación, y fueron los técnicos básicamente entraron en esa desesperación por resolver el problema que a la final nunca se resolvió. Esto, sin embargo, no lo notaron en los simulacros que el CNE realizó. La Comisión Independiente del CNE llegó a una conclusión sobre el proceso. No hemos encontrado ningún tipo de evidencia de una discrepancia en este sentido que afecte la transparencia de la difusión de los resultados electorales. Aseguran que todos los problemas son manejables y para esto presentarán, además de su informe, un conjunto de recomendaciones para los próximos procesos electorales. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Cambiamos de tema. Una fuerte tormenta sorprendió hoy a los habitantes de Macas, en Morona, Santiago. La lluvia causó algunos daños, no hubo personas afectadas. Una fuerte tormenta con granizo y truenos afectó la tarde de este viernes el norte de la ciudad de Macas, destruyendo varias cubiertas de talleres y viviendas. Ha sido una tormenta bien fuerte. Nunca en estos tiempos ha pasado estas cosas así, pues fue cuestiones de minutos, sería unos 5 o 10 minutos más o menos. Una granizada así de fuerte
y un huracán terrible. Fue un rayo también que cayó aquí al lado, pues la zona más afectada fue este lugar. Entró agua por todo lado, la lluvia de todo lado, no vertical, sino horizontal. Se fueron la parte de los techos. También la lluvia vulneró el techo de un centro de atención infantil, inundando las partes internas de esa edificación. Hay pisos, 2 salones que están un poco con agua. No hubo mayor afectación en las instalaciones, más solamente. Tarcisio Ojeda, alcalde del Cantón Morona, manifestó que se reunieron con el Comité de Emergencias para hacer una evaluación de daños y personas afectadas. Los daños sufridos están en el norte de la ciudad, con techos elevados, con postes caídos. Aproximadamente existen 6 postes caídos y vías interrumpidas, árboles en las vías públicas que interrumpieron el tránsito. Hubo un carro que estuvo también comprometido, aprisionado, y vimos Macas se convirtió las calles en ríos. La fuerte lluvia sorprendió a los habitantes de esta ciudad, que poco a poco vuelven a la normalidad. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Familiares de Jonathan Sánchez, desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos hace 11 meses, esperan que la Cancillería de Ecuador brinde los resultados de las pruebas de ADN que se habrían hecho a osamentas encontradas en Texas. Quieren que en el caso de que la identificación sea positiva, les ayuden a repatriar el cuerpo. Marcia Andrade es una madre que llora desconsolada y pide ayuda al gobierno para repatriar el cuerpo de su hijo Jonathan Sánchez, quien se perdió en la frontera entre México y Texas, tratando de llegar a los Estados Unidos el 4 de diciembre del 2017. 11 meses después, mediante las pruebas de ADN practicadas según la Fundación 1-800 Migrante, estas habrían dado positivas identificando que pertenecerían a Jonathan Sánchez, oriundo de Cañar, según los médicos forenses en la frontera. Yo le quiero decir al señor presidente Lenín Moreno que me ayude a repatriar los restos de mi hijo. Y si es que no se puede hacer eso, entonces que me ayuden a irme a mí para yo venir trayendo los restos de mi hijo. Recordemos que existen más de 122 ecuatorianos migrantes desaparecidos en las fronteras. Y haber encontrado y confirmado la identidad de Jonathan Sánchez demuestra de que sí se los puede ubicar. Sin embargo, desde el Viceministerio de Movilidad Humana en Azogues se dice que no se conoce nada y que se espera cumplir con los respectivos protocolos para identificar si los restos pertenecen o no al joven, pues para esta entidad aún se mantiene en la condición de desaparecido. Para poder apoyar efectivamente y poder identificar si efectivamente se trata o no de los restos mortales del compatriota. Se están haciendo los exámenes, la Cancillería ha dado todas las facilidades para trasladar las muestras y se hagan los cotejamientos del caso. En Cañar, Marta Calle, 24 horas. Cientos de ciudadanos vistieron de blanco para participar en una marcha en La Tacunga. Los manifestantes piden justicia por las muertes violentas de mujeres. Ese fue el grito de amigos y familiares de las 3 mujeres latacungueñas que han sido asesinadas de manera violenta en los 3 primeros meses del año. Necesitamos hacer justicia de lo sucedido, que no nada más pasó esto con ella, sino con otras 2 mujeres más. Si no exigimos, imagínense, otro caso que puede quedar en la impunidad. A esta marcha se unieron familiares de personas desaparecidas con el único propósito de pedir justicia. Son 10 meses que de mi hija yo no sé nada. Salió a la 1 de la tarde, el 5 de junio, del sector de la Armeña y hasta ahora no sabemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Qué esperan que la gente siga desapareciendo? Vistiendo camisetas blancas, la marcha recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar a la gobernación de Cotopaxi, donde pidieron se dé con los responsables de los hechos violentos. Es penoso que aquí las autoridades dicen que van a trabajar por la seguridad de las personas, pero no se ha visto. La Policía Nacional pide la colaboración de la ciudadanía en el desarrollo de las investigaciones. El objetivo primordial, creo yo, debería ser la prevención de este tipo de hechos. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.
En Quirindé, provincia de Esmeraldas, ciudadanos de la parroquia La Unión protestaron en pedido de la construcción de una nueva casa de salud. El tráfico vehicular hacia el resto de la provincia se suspendió por 2 horas. La medida de hecho se hizo efectiva cerca del mediodía con una marcha que se dirigió al ingreso de la ciudad. Ahí sus habitantes se concentraron y bloquearon el acceso al resto de la provincia por el lapso de 2 horas. Es que vengan a apoyarnos y le pidan a Lenín Moreno que nuestra voz sea escuchada para conseguir lo que nosotros anhelamos. Hubo forcejeo entre la fuerza del orden y los manifestantes que se negaban a levantar el paro. Se ha dialogado con las personas que estaban al frente de esta marcha, que en un momento lastimosamente no se tornó pacífica porque nos cerraron por unos minutos la vía. Hace 5 años se acordó la construcción de una nueva casa de salud que atendería la demanda de la que es la parroquia más grande de la provincia. Hoy cuenta con 40.000 habitantes para los que la atención en salud no es suficiente. $2.900.000 fueron presupuestados en ese entonces por parte de Petroecuador. Muchos han fallecido por falta de atención, por falta de medicina. Según el Ministerio de Salud, para este año se tiene presupuestada la repotenciación de varias casas de salud, más no la construcción de nuevas infraestructuras. Cerca del $250.000 se está invirtiendo en el readesentamiento y la repotenciación de estos 3 centros de salud. Aquí en La Unión es adesentamiento. Tras lograr acuerdos por vía telefónica, se decidió levantar la medida, la que se radicalizará en los próximos días de no cumplirse la demanda ciudadana. Exigimos al Ministerio de Salud Pública y a Petroecuador sentarnos en la mesa a dialogar. En Quirindé, Javier García, 24 horas. Una terrible historia. Un niño de 7 años murió al ser impactado por una bala mientras hacía sus deberes. Una bala perdida provino de un club de tiro particular. La policía detuvo al entrenador y al dueño del arma. Así sentado en la cama haciendo sus tareas escolares, se encontraba el niño de 7 años cuando fue impactado por la bala perdida. Cerca de él estaban sus padres. En una tricimoto lo llevaron a un subcentro de salud. Minutos después, los galenos confirmaron que falleció producto de una hemorragia interna. El impacto entra a través de la pared. Ingresó por el brazo posterior, salió de su pecho, pasó el pulmón y cruzó al corazón. El proyectil traspasó una caña de la casa y provino de un polígono de tiro particular ubicado cerca de la vivienda de la víctima en Durán, provincia del Guayas. O sea, todo siempre es lo mismo, la balacera que se escucha allá, pero uno confiado porque según uno, ellos son profesionales. Mira su profesionalismo, mira, la bala entró por ahí. Se obtuvo de la pericia de autopsia médico-legal una bala del calibre 9 milímetros. Se estableció que salió del arma de fuego que fue utilizada en el club de tiro La Herradura. Agentes de criminalística analizaron la trayectoria de la bala desde el polígono donde 19 alumnos recibían clases de tiro por parte de su instructor. Que se encontraría alrededor de entre 600 y 700 metros del lugar de arribo del proyectil. El arma que fue utilizada para las clases de tiro al blanco fue incautada. Además, 2 personas fueron detenidas. Que es el instructor de tiro y el dueño del arma de fuego. El cuerpo del niño de 7 años fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses, mientras la policía intervino el polígono situado en La Herradura. Se investiga si cuenta con los permisos por parte de las Fuerzas Armadas. Paul Tutibén, 24 horas. Continúa la delincuencia en Guayaquil. 2 hombres fueron asesinados con más de 10 disparos, mientras que la policía capturó a una banda dedicada al robo de vehículos y a un sujeto que robaba una grúa. La delincuencia en Guayaquil no para. Esta vez 2 hombres fueron asesinados con 10 balazos mientras caminaban por el centro. Una mujer de tercera edad que cruzaba la calle en ese momento fue impactada por una bala. El asesinato estaría relacionado a un ajuste de cuentas entre una banda de criminales. Los fallecidos tenían antecedentes penales. Esto se trataría de un evento protagonizado por algún grupo antagónico a los occisos. Además, la policía capturó a 7 sujetos que pertenecían a una banda dedicada al robo de vehículos en Guayaquil y otras provincias. Uno de ellos es el líder de la banda de 26 años, que tiene el 80% de discapacidad y se hacía pasar por pasajero para delinquir. Los detenidos presentan antecedentes penales por robo. En las próximas horas se formularán cargos en su contra. Según las autoridades, en este año 25 vehículos robados han sido recuperados. Estos vehículos eran en algunos casos desmantelados, en otros casos alteraban sus series alfanuméricas para luego venderlos con documentos adulterados. Y esta desarticulación
es una de las 16 estructuras que vamos a desarticular en las próximas semanas. Y esta tarde un sujeto apodado como alias Flaquito robó una grúa en la avenida Las Aguas al norte de la ciudad. Mientras se llevaba el vehículo, el menor de edad provocó un triple choque, dejando a una persona herida, que fue inmediatamente llevada a una casa de salud. Estas escenas se repiten a diario en diversos sectores de Guayaquil, sobre todo los delitos de homicidios, el robo a personas y el de vehículos y accesorios. María Verónica Henk, 24 horas. Esta tarde en Loja, un oficial de la unidad de tránsito del municipio y un trabajador de una empresa constructora recibieron una descarga eléctrica mientras realizaban el soterramiento de cables y la colocación de semáforos. Estas terribles imágenes muestran el momento en el que dos personas reciben una descarga eléctrica mientras realizaban trabajos de soterramiento de cables y la colocación de semáforos en la avenida Universitaria y Celica, en el sector céntrico de la ciudad de Loja. El lamentable hecho se registró alrededor de las 13 horas de este viernes y según las primeras investigaciones, uno de los afectados labora en MC Master, empresa encargada del soterramiento de cables, y fue él quien inicialmente recibió una primera descarga. Estaba todo con las medidas de seguridad, pero como que se topó ahí si realmente él salió afectado y... Percatándose del incidente, un trabajador de la Unidad de Control Operativo de Tránsito del municipio de Loja, que se encontraba a escasos metros colocando semáforos, intentó socorrerlo y recibió también una descarga eléctrica. Y subió porque decían que ya no había electricidad y lamentablemente el maniobrista, por maniobrar, por quererlo ahí ayudar, topó el alto voltaje. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Isidro Ayora, en donde conocimos extraoficialmente que uno de los afectados presenta quemaduras de tercer grado y otro de los afectados mantiene un pronóstico reservado. Son lesiones un poco complejas, obviamente que amerita una estancia hospitalaria un poco prolongada. La empresa eléctrica realiza las respectivas investigaciones, pues aparentemente el poste en el cual se iba a reubicar los cables contaba con energía eléctrica al momento del incidente. Estamos en investigaciones todavía del accidente. Con cámaras de Jorge Cuadrado y Alejandro Fierro, María del Rocío Coronel, 24 horas.